psicóloga clínica y educacional, magíster en evaluación psicológica, posgrado, graduada en formación y abordaje gestáltico, diplomada en psicooncología y enfermedades crónicas, docente de grado en la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Católica de Cuyo, docente posgrado de diplomatura de psicooncología y enfermedades de la Universidad Católica de Cuyo, tutora académica en la elaboración de TIF, Trabajos Integradores Finales de la Universidad Católica de Cuyo, docente posgrado en abordaje gestáltico, miembro socia fundadora y actualmente en la comisión directiva de AGESA, Asociación Gestáltica de San Juan, profesional de los equipos de orientación y apoyo del Gabinete Interdisciplinario Zona Angaco y del Gabinete del Colegio Santa Rosa de Lima, nivel inicial y primario, e integrante del equipo federal de salud integral EFESI con sede en San Juan. Así que, Verónica, querida licenciada, le damos la palabra para que comience su disertación, que va a estar basada en la educación emocional. Bueno, es algo de lo que se ha estado hablando mucho, sí, ahora, y mi idea era compartir un poco de lo que, del trabajo que hago, tanto en las escuelas, sí, en la parte de los equipos de orientación y apoyo, como en la clínica, ¿sí? En el consultorio que también. O sea, yo soy una convencida de que la educación emocional se tiene que dar en todos los ámbitos que uno pueda, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, primero, ¿qué es lo que es la educación emocional? Y los anteriores disertantes algo han hablado, ¿sí? Que la educación emocional, autores muy importantes en este tema, como son Goleman y Vizquerra, vamos a ver, ¿sí? La educación emocional es el proceso de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y la de los demás para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones interpersonales. Y Vizquerra dice que la emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento tanto externo como interno. ¿Bien? Bueno, se ha hablado recién del enojo, ¿sí? Y estas funciones, o sea, ¿para qué están las emociones? ¿Sí? Y eso es lo que trabajamos mucho nosotros con los chicos y los grandes, porque también hacemos talleres para padres en estas escuelas en las que trabajo, ¿sí? Para también hacer una educación con ellos, porque, a ver, nosotros quizás estamos 4 horas, a lo mejor en las escuelas de jornada completa son 8 horas que están los chicos ahí, pero también sin el apoyo de los papás sería muy difícil llegar también a los chicos, ¿sí? Las funciones de las emociones son que regulan el comportamiento, la motivación, la comunicación y relación con los demás, la toma de decisiones, el bienestar y la salud mental. Bueno, vamos a ver, también se ha hablado mucho de la película Intensamente, yo soy una fanática y creo que hemos trabajado muchísimo con esa película, son unos genios, la han hecho tanto a la primera, que se trabajó un montón, venimos trabajando desde que empezó esta película porque está muy bien hecha, ¿sí? Y sirve mucho esto, para explicarle a los chicos, ¿no? No solo a los chicos, sino también a los grandes, ¿sí? Porque los papás quizás no la ven con esta conciencia de que es algo, o sea, no son dibujitos nada más, sino es una película muy bien hecha en la cual podemos aprovechar para hablar con nuestros chicos, para reflexionar nosotros también, que creo que deja unas enseñanzas muy profundas también a los adultos. Las emociones primarias, o sea, nosotros vemos emociones que son básicas, ¿sí? Que son las que vemos también en la primera película, ¿no? Acá falta una, ¿sí? Que las básicas son la ira o el enojo, que es el muñequito rojo, la alegría, el miedo, la sorpresa, el asco y la tristeza, ¿sí? Y estas básicas se reconocen con independencia, ¿sí? De todo lo que es la edad, el sexo, la procedencia cultural, ¿sí? Esas son las emociones básicas, ¿bien? Y tenemos las emociones secundarias, ¿sí? Que también aparecen en esta segunda, en la
película que ha salido recientemente, que surgen de esta combinación de las emociones primarias y se desarrollan con el crecimiento del individuo y con la interacción social. Si ustedes recuerdan la película, la niña va creciendo, ¿sí? Entonces se van complejizando y aparecen nuevos personajes, nuevas emociones, ¿sí? Que son la envidia, la vergüenza, la ansiedad, la resignación, los celos, la esperanza, la nostalgia, el remordimiento y la decepción, son algunas de esas emociones secundarias. Bueno, acá están las ruedas de las emociones, ahí vemos al centro las emociones básicas y luego estas emociones más complejas, que son las secundarias, ¿bien? Bueno, acá me toca hablar un poquito del trabajo que yo hago, que era lo que decía Alberto recién y la colega, esto de la importancia de educar en las emociones, ¿sí? Yo empiezo diciendo, por ejemplo, los talleres con los papás o con los niños, que suelo pasear por las aulas, hay veces que quisiera tener más tiempo, porque quizás somos muy pocos y hay muchos cursos. En el SONAL nosotros estamos a cargo de varias escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, pero son semillitas que vamos poniendo. O sea, dista mucho quizá de, o sea, no es que vayamos y tengamos los niños que sepan regular sus emociones, pero esto se forma con el hábito, ¿sí? Se forma con esto de ir de a poquito enseñando, ¿sí? Enseñando a los papás, enseñando a los chicos cómo regular nuestras emociones. Y esto, la primera pregunta que les hago sería si las emociones son buenas o malas. Recién han estado hablando del enojo, ¿sí? Y justamente estaba diciendo, el enojo es algo malo, ¿sí? Pero por ahí la mayoría de las personas, tanto niños como adultos, ¿sí? Lo consideran como algo malo, porque está asociado a una conducta mala, ¿sí? Una mala respuesta a esa emoción, ¿bien? Entonces ahí se les empieza a decir que cada emoción, ¿sí? Tiene una función en nosotros, ¿sí? Son como alertas, ¿sí? De que si yo me enojo, ¿para qué será que me enojo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para qué me enojo? Para defender, justamente, ¿sí? Entonces es algo bueno, porque ¿qué pasaría si no tuviéramos enojo? Nos pasan por encima. Sí, justamente. Lo mismo pasa con el miedo. ¿Para qué sirve el miedo? Para no ser algo que nos haga lastimarnos. Para protegernos, ¿sí? Si, yo les doy el ejemplo a los chicos y a los papás. Si saliéramos a la calle ahora sin miedo, no tuviéramos miedo, no existiría el miedo, bueno, no sé, nos atropellan, vamos a nosotros, no sé, llevarnos delante de la gente, no tendríamos precaución, ¿no? Entonces son funciones y que de manera concreta, trato de hablar en un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Para que me comprendan tanto niños como adultos, ¿sí? De estas funciones, de lo que es la emoción, ¿sí? Y que no es algo malo, sino, como bien decían recién, esto de que las emociones duran unos segundos y está en nosotros ver cómo respondemos, ¿sí? A esta emoción, si la dejamos pasar, ¿sí? Muchas veces se evitan y no quiero estar enojado, es desagradable estar enojado, es desagradable tener miedo, pero es necesario registrarlo, ¿sí? Porque si no yo voy tapando, ¿sí? Y no voy respondiendo acorde a lo que voy necesitando. O sea, si estoy enojada, es porque me tengo que defender de algo, tengo que registrarlo. Y no hace falta que grite, no hace falta que pelee, ¿sí? Hace falta nada más que me defiendan, como recién eh, decía el doctor, esto de usarlo bien, encauzar bien, ¿sí? Pensándolo, reflexionando y hablando de manera asertiva para no destruir relaciones. Entonces, bueno, esa es la idea que yo voy teniendo en estos talleres con los papás, con los chicos, que se vaya comprendiendo, ¿sí? Bueno, las emociones, la emoción que más nos gusta es alegría, obviamente, pero bueno, no podemos vivir alegres. Siempre surge algún problemita, alguna situación, pero sí disfrutarlo también. Disfrutar esto de estar alegre, de las cosas sencillas, ¿sí? Que no hace falta tener grandes cosas materiales para ser feliz. Hace falta a lo mejor disfrutar de un rico cafecito, dulcecito como un gustado, una linda charla, una linda conversación, ¿sí?
disfrutar, estar en el aquí y ahora, que es también lo que hablaba la colega. Bueno, también me está quedando, sí, otras emociones, el asco, por ejemplo. O sea, ahora teniendo esta idea, ya vamos viendo la utilidad, ¿no?, de cada emoción, ¿sí? Y cómo la podemos, o sea, tener la capacidad de registrarla y ver qué hacemos con esta emoción, ¿sí? Cómo me defiendo, cómo me cuido, ¿sí? De que me cuido, porque acá en el asco también es protegernos, ¿sí?, de no intoxicarnos. Ejemplo, o sea, cuando nosotros pasamos por al lado de basura, no nos da asco, ¿sí? Porque es algo que no nos hace bien, entonces nos alejamos, ¿sí? O de alguna imagen o situación que a nosotros nos cause desagrado, ¿sí? Nos vamos a alejar, vamos a tratar de no verlo, ¿sí? ¿Qué me está quedando? Bueno, justamente la tristeza, ¿sí? De que nadie quiere conectarse y ahí en la primera película sale que siempre la tratan de esconder, de que se quede ahí en un circulito, de que no salga, ¿no? Porque la tristeza arruina todo. ¿Qué les parece que nos puede ayudar la tristeza? ¿A qué nos puede ayudar? Recapacitar. Justamente, replegarnos y reflexionar, darnos un tiempo, ¿sí?, para elaborar los duelos, por ejemplo, ¿sí? Y si la evitamos, bueno, esto va a quedar, ¿sí? Es energía también, es energía que va quedando y que no se va solucionando, ¿sí? Entonces la vamos tapando, quizás de actividades o de otras cosas, ¿sí? Y no vamos utilizando estas emociones como corresponde, ¿sí? Orientándonos a hacer diferentes actividades, ¿sí?, que sean buenas, ¿sí? Igual también les voy diciendo, por ejemplo, también surge la patología. ¿Por qué? Porque si yo tengo la emoción de la tristeza y ya me meto con el pensamiento y me pongo a pensar, y sí, todo es triste, todo está mal, el país está mal, y todos estamos mal, entonces esto se sigue quedando. O sea, no es la función de la emoción. La emoción dura este tiempo, ¿no?, que nosotros tenemos que reflexionar, pensar, quizás llorar también, pero esto se acaba para darle paso a otra emoción, a otra situación, y esto tiene que ser limitado en el tiempo. Si nosotros nos excedemos en este tiempo, por ejemplo en la tristeza, ahí está lo que es quizá la depresión. Si nos excedemos en el miedo, que por ahí les comento esto a los papás y a los chicos, nosotros nos excedemos en el miedo, ¿y qué nos pasa? Paralizamos, ¿no? Da tanto miedo que ya no queremos salir, porque nos da miedo de hasta salir, ¿sí? Y bueno, si no lo tenemos, como recién dijimos, no tenemos necesidad de cuidarlo. Entonces, el hecho está en percibir este indicador que nos están dando las emociones y utilizarlas de una manera correcta, ¿sí?, equilibrada, ¿sí?, ni de más ni de menos, sino que están ahí para algo. Saber que están para algo y que no siempre es algo negativo, como recién habló el doctor del enojo, ¿sí?, sino que puede transformarse en algo positivo para poder pasar, ¿cierto?, de esta crisis a una situación mejor, ¿sí?, poder solucionarlo, ¿bien? Y bueno, esto es no evitarlas, ¿no? Se trabaja con los chicos, reconocerlas, y con los papás también. Es muy común que los papás digan, no, yo no lloro adelante de los chicos. Y se les dice todo lo contrario, o sea, señor, usted tiene que llorar, porque si no, no le da permiso a su hijo que llore. ¿Sí? Está mal llorar, entonces tu hijo qué va a hacer, y va a evitar llorar, no, pasemos a otra cosa, ¿sí? También, bueno, por ejemplo, si hubo un fallecimiento, si pasó algo, bueno, en la familia que se dé el momento de hablar, de llorar, de poder hablar de lo que pasó, y eso posibilita que nosotros cerremos, usemos esa emoción como corresponde, ¿no?, y podamos cerrar, ¿sí?, y pasar a otra situación, pasar a otro capítulo de la vida, ¿sí? Pero es necesario esto, y que nosotros nos acostumbremos. Es difícil porque venimos de una sociedad en la que está bien visto llorar, ¿sí? Pero bueno, de a poquito hacerles saber que se está trabajando, que quizás son semillitas que uno va poniendo
en los poquitos lugares en los que uno está, pero se está trabajando, ¿sí? Yo trabajo en un colegio en el cual tienen un proyecto de educación emocional, en el cual también se capacita a los docentes, a los directivos, ¿sí? Entonces, además de matemática, lengua y ciencias, también está la parte de educación emocional que es transversal a todas. Y siempre hay un espacio para estos talleres, para hablar sobre distintas situaciones, ¿sí? Y siempre se da el espacio. O sea, yo en este colegio siempre tengo el espacio, nunca me dicen todo lo contrario, nunca me dicen no tenemos tiempo, todo lo contrario, me dicen vení porque ha surgido algo y estaría bueno hablarlo. Y los chicos lo van hablando y van pudiendo poner en palabras sus emociones y van pudiendo solucionar ciertas cosas. Creo que nos falta mucho trabajo, pero bueno, se tiene que empezar y bueno, hacemos lo que podemos y tratamos de que los chicos puedan expresarse mejor, ¿bien? Bueno, acá están uno de los fotitos de los talleres ahí con los papás, con los niños, que nos sentamos afuera, a veces fuera, esto era invierno, así que estábamos adentro, para poder hablar un poquito sobre las emociones y sobre lo que ellos también pueden sentir con sus mismos compañeros, así cuando hay, por ejemplo, peleas, hay discusiones o ciertas situaciones de bullying, por ejemplo, entonces se habla, qué me gusta que me haga el otro, qué no me gusta que me haga el otro, cómo me siento bien, cómo te sentirías vos. Trabajo sobre la empatía, ¿sí? De decir, bueno, ¿qué haría yo si me pasara esto? ¿No? ¿Qué harías vos? ¿Qué te parece? ¿Bien? Tratar de que ellos mismos se hablen, que uno por ahí es el mediador, pero bueno, a ver, míralo a tu compañero, que es lo que también se hace en una terapia, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, una pareja y dice, no, porque él. Entonces, bueno, míralo y decile eso que estás diciendo a mí, decíselo a él, que es malo, y decirle también todo lo bueno, porque por algo están ahí, ¿no? Este tipo de educación trato de hacerla en cuanto puedo, todos los ámbitos que puedo. Por ejemplo, en el consultorio también decir, bueno, una persona que, bueno, con la situación de pandemia, por ejemplo, que surgió mucho esto del miedo, el temor de enfermarse, de salir, bueno, ver cómo tomar este miedo y poderlo hacer funcionar de una manera que sea correcta, de una manera que sea saludable para la persona, ¿no? Bueno, también otra cosa que les traigo buenas noticias, que son todas cosas que uno va aprendiendo y que van surgiendo, es que acá el gobierno de San Juan, de la Cámara de Diputados, ¿sí? Junto con el Ministerio de Educación, han hecho unas tarjetas. Primero empezó en la parte del secundario, ¿sí? Y luego se ha extendido al sexto grado del primario. A fines del año pasado hicimos talleres en conjunto con las chicas, que es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Repartimos tarjetas, estuvimos tanto en el colegio donde trabajo como en el zonal también, en donde trabajo, ¿sí? Se hicieron visitas, se capacitaron a los docentes sobre este juego, ¿sí? Que estas tarjetas en realidad son disparadores para compartir y cuentan con 4 categorías, ¿sí? Que es el expresate de índole personal, el expresarle al compañero, que es preguntas que nos invitan a pensar en las virtudes que vemos en los demás, ¿sí? O sea, ¿qué le diríamos al otro? El expresarle al grado, ¿sí? Preguntas para reflexionar sobre la realidad del aula, y expresarle al mundo, que serían preguntas para pensar y debatir sobre la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Ahí se tratan temas, por ejemplo, de espiritualidad, si la persona cree en un ser superior, ¿sí? O en estas de la parte más individual, qué gustos tiene la persona, ¿sí? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta de su familia? ¿Bien? En el compañero, bueno, esto, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué aptitudes? ¿Qué cualidades ve en el compañero? ¿Qué le quiera decir, por ejemplo? Y del aula, bueno, cómo se ve el grupo en general, ¿bien? Entonces, bueno, esto es la buena noticia que se está trabajando, se trata de trabajar y bueno, de incorporar. Lo que pasa es que creo que uno le tiene que dar
una mayor importancia, ¿no? Así como matemática y lengua, nosotros necesitamos de las emociones para vivir, ¿sí? Para vivir adecuadamente, para vivir más saludablemente. Pero bueno, es un camino que creo que se está iniciando y los que estamos en esto tratamos de fomentarlo, estimularlo, ¿bien? Bueno, la importancia de la educación emocional para todo. O sea, yo trabajo con chiquitos desde el nivel inicial, 3 añitos, ¿sí? Hasta ancianos, ¿sí? Hasta gente de más de 80, no he llegado a tener pacientes de 90, pero con todos trabajamos las emociones, ¿bien? Fomenta, mejora la salud, fomenta la empatía y la comprensión, desarrolla habilidades sociales, incrementa la resiliencia y la adaptabilidad, mejora el rendimiento académico, esto está probado científicamente, ya les voy a mostrar algunos estudios que se han hecho sobre esto, ¿sí? Que no es solamente la parte cognitiva, sino también la emocional, la que mejora el rendimiento. Y bueno, Goleman dice que la educación emocional es la clave del éxito en la vida. Y Vizquerra, que los autores que he tomado, que son referentes, mejora la capacidad de tomar decisiones y resolver conflictos. ¿Bien? Bueno, la educación emocional es el camino para la transformación personal y profesional, ayuda a mejorar nuestras relaciones, aumentando la autoestima y la confianza. También permite un mejor desempeño en la toma de decisiones, fomenta la empatía y propicia conexiones sociales más profundas y significativas. Vemos acá, están los niños, gente que es adulta y gente que es adulta mayor. ¿Bien? Para todos es lo mismo. O sea, no es solamente, sí tenemos que como hacer más hincapié en los chicos, ¿sí? Pero para todos. La educación emocional nos sirve a todos, ¿sí? Acá están un poquito de los estudios que les comentaba, ¿sí? La relación entre la educación emocional y el rendimiento académico. Bueno, Jiménez y López Zafra, la enseñanza de las habilidades emocionales favorecería el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes y esto afectaría positivamente tanto su bienestar académico como en su rendimiento, ¿sí? Eso es del 2009. Y más cercano en el tiempo, Fernández y Cabello en el 2021 indican que los estudiantes con más inteligencia emocional tienen más éxito académico porque comprenden y regulan mejor las emociones desagradables como la ansiedad, la tristeza o el aburrimiento, muy frecuentes en la vida escolar y que afectan negativamente a su rendimiento intelectual. Además, estos estudiantes saben gestionar de forma más eficaz el complejo mundo social que les rodea, construyendo mejores relaciones con sus profesores, compañeros y familiares, lo que es muy importante para el éxito académico. ¿Bien? Entonces, es algo que se va comprobando de que sirve. Bueno, la cognición y la emoción constituyen un todo dialéctico, de manera tal que la modificación de uno irremediablemente influye en el otro y en el todo del que forman parte. Somos una unidad, como también decían recién, o sea, somos un todo que solo por ahí lo dividimos a manera didáctica para poder comprender mejor el funcionamiento de la persona. Pero somos un todo, ¿sí? Y todas nuestras diferentes funciones afectan en las otras, ¿sí? Bueno, y quería terminar con unas frases que me gustaron, dibujitos. Eso, el día que las plantan las semillas, no es el mismo día que comes el fruto. Así que paciencia. Por eso les decía, bueno, es un caminito que se está empezando y que vamos poniendo semillitas en estos niños con mucha esperanza, ¿sí? Y en estos papás también, que a su vez tienen otros hijos y que van transmitiendo. Y esto, ¿no? El poder educar para transmitir esta educación. O sea, que no quede solo ahí, porque yo soy, no, es el espíritu de Jesús, ¿sabes? Que uno es el dueño del saber, sino que esto es para compartir, para mejorar entre todos, ¿sí? Y bueno, y una frase de Aristóteles, que es que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. ¿Sí? Entonces, bueno, que estas no son cuestiones aisladas, nosotros vamos trabajando de a poco, insistimos quizá en los grupos que tienen dificultad, porque hay muchos grupos que tienen dificultad en el manejo de sus funciones,
Y esto es un día a día, una constancia, una perseverancia, ¿sí? en esto de la educación emocional. Así que bueno, es también un hábito que todos, sería bueno que todos empezáramos a implementar. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Y si alguien del público quiere hacer una consulta, está abierta la consulta. Profesora. Bueno, yo quería contarles que hay 4 provincias que ya tienen la ley de educación emocional en Argentina. San Juan no es una de ellas, pero bueno, creo que también como grupo podemos pedir y podemos impulsar. Hay mucha gente, muchos referentes de San Juan que están trabajando a nivel de Latinoamérica para pelear la educación emocional, y creo que es sumamente importante. Así que, bueno, ojalá que seamos la quinta, San Juan, y bueno, sí, como les digo, es muy bienvenida por los docentes, por los directivos, siempre están dispuestos a recibirnos y a poder trabajar sobre esto. No es algo que no se tenga en cuenta o que se lo desvalorice, todo lo contrario. O sea, siempre hay un lugar para nosotros, por ejemplo, desde el equipo de orientación y apoyo, que siempre nos hacen un lugar, ¿sí? Y muy gustosos. Bueno, las 4 provincias. Chaco, Formosa, Entre Ríos y creo que Tucumán. En realidad nace de acá. Nace de acá. Nace de acá. En realidad nace de acá por eso. con Lucas. Con Lucas Malais. Lo que te quería preguntar era, hablaste mucho de intervalo, ¿no? De que hablan con un estilo corporal. Bien, ¿no? Esto, por ejemplo, de la ¿Qué actividad hacen corporalmente en los colegios para poder expresar? Y, por ejemplo, nosotros hay un curso que tenemos que son muy habladores, y discuten, y hablan, y se pegan. Entonces, bueno, también hacemos ejercicios de relajación, de respiración, enseñarles a respirar a los chicos, ¿sí? Bueno, este tipo de técnicas, y también de la parte, por ejemplo, guiarse, hacer tallercitos, por ejemplo, de la confianza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacer una técnica que se llama el ciego, ¿sí? Que es que uno dirige al otro, ¿no? Y bueno, cómo nos sentimos mejor, sí, que si nos sentimos mejor guiando o que nos guíen, ¿sí? Qué cosas nos molestan, qué cosas nos gustan, ¿no? Entonces, bueno, se van posibilitando diferentes actividades para poder fomentar esta conciencia. Y el contexto es aparte del aula, no es que en el aula hay un espacio donde el chico se puede expresar. Trabajamos en el aula también. Está bien, pero la profesora está dando la actividad y el chico no se puede levantar y expresar un rincón. Porque Lucas lo que promueve es eso, es que haya un rincón en cada aula, donde por ahí yo lo he visto, no lo he trabajado, pero lo he visto, que se levantan y dicen, está el compañerito escuchando a la maestra, y el otro se levantó y fue a pegarle al almohadón que está en el rincón. Y el que está escuchando a la maestra. Entonces, es increíble ver eso. Claro. Es una cuestión también de hábito. Empieza a sacar la flauta y vienen y se sientan. Sí, es una cuestión de hábito. Lo tienen como incorporado. Naturalizado. Claro. Sí. Eso todavía no se da, sí, pero sí está esto de la apertura del docente a poder escuchar. ¿Sí? O sea, que se levante y si se siente mal, o si se siente triste, o si está enojado, poder expresarlo. Esto sí está, ¿sí? Pero no hay un rincón por ahora para la expresión de las emociones. Acá hay preguntas en el chat que dicen, bueno, felicitaciones, muy bueno el trabajo, muchas cosas, que son muchas felicitaciones, pero dice Gilda Pauletti de Mendoza, quería agradecer a Verónica y consultarle si el proyecto que ella se enmarca en el proyecto de escuelas promotoras de salud de la OPS, si está enmarcado en algo de la OPS. No les sabría dar esa información. Es algo autóctono, digamos. Sí, o sea, sí. O sea, del proyecto, en realidad, lo que yo trabajo con el colegio es un proyecto que ya venía del colegio, ¿sí? Del colegio privado. Lo que yo trabajo en el SONAL, que son las escuelas públicas, eso lo hago por propia iniciativa. Justamente. Propia iniciativa. Y mira, dice Ceci Schwartz, que es de Córdoba, dice Cintia Sack, creadora del YOMU Institute,
ha gestionado en Buenos Aires y en Córdoba, en la legislatura, la inclusión de estas técnicas en escolaridad primaria. El doctor López Rossetti en Buenos Aires también. O sea que son datos, digamos, que se va propagando esto. Yo te quería preguntar algo que si vos lo has palpado con poblaciones de niños que tienen esta técnica ya avanzada, con niños que todavía no la tienen, si hay una diferencia de comportamiento evidente y claro por parte de los profesionales y de los docentes. Sí, tanto en el comportamiento todavía no se está evidenciando. ¿Sí? Siguen habiendo inconvenientes o falta de regulación. Pero sí lo he visto, por ejemplo, en el colegio, que lleva más tiempo con la parte de educación emocional, trabajando en el zonal, que también, a ver, yo no me dedico a una escuela del zonal, yo tengo 6 en el turno tarde, entonces yo no puedo estar tanto como en el colegio que solo, ¿sí? Entonces, en el colegio, los chicos tienen una capacidad verbal de expresar sus emociones, ¿sí? En cambio, a los chicos del zonal le cuesta más expresarlo verbalmente o encontrar las palabras para poder expresar sus emociones. Sí, profesor. A nivel, estoy en el área de ciencia de medicina, inclusive de emociones, cómo gestionan esos métodos frente al dolor. La muerte, cómo manejas esa emoción que uno necesita manejar. Y hoy, desde afuera, si se quisiera decir, lo ven como que alimentaron una parte fría de esa persona, porque nos fue llevando que ese dolor no lo conmueva. No entre profundamente. ¿Cómo pasar el límite? ¿Cómo gestionan? ¿Cómo aprendieron a gestionar esa emoción? Y si ellos mismos, si pueden estar acá, se considera que ante esa emoción ya están fríos, no va a afectar. ¿Se entiende? Sí, no sé si desde la parte de los médicos, yo te hablo como psicóloga, nosotros hacemos algo que es la disociación instrumental, ¿no? Que es esto de poder ser empático, pero separando, ¿no? Lo que son, de que esta persona no interfiera, ¿sí? En mi gestión emocional en este momento. O sea, quizá después si es algo que me afecta mucho, yo lo trabajo en mi terapia. Tengo mi terapia personal y mi manejo, bueno, si esto me afectó mucho, yo lo trabajo, ¿sí? En esta parte, pero sí, o sea, afecta, obviamente, somos seres humanos y afecta las cuestiones. Claro, eso te lo pueden ver. A los golpes. Frente a esta situación. No tenemos en realidad equipo de salud que nos proteja a nosotros. Cada uno lo gestiona de la manera que puede. Muchas veces algunos diversos, tristes, nosotros muchas veces escuchamos, empiezan a hacer bromas, chistes, y uno se va a escuchar a la casa, lo vuelve a la memoria. Doctora Gregorini y ahora doctora Millán, que son... Y la respuesta a tu pregunta es no lo que obviamente cuando pasa nuestro evento traigo al equipo a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Veo que si ya hablar, tener la respuesta para que no muerte más. Y después tenés el otro que se rompe, el dolor. Entonces a eso.
les comento a la gente que está por vía online, que no escucha lo que hablan ustedes, se lo voy a comentar resumidamente, de que acá un profesor de Mendoza preguntó que cómo manejábamos los médicos el tema de la ansiedad, la preocupación, cómo nos enfrentamos hacia la muerte y las enfermedades de los pacientes, si teníamos empatía o si teníamos, digamos, una frialdad derivada de tolerar todas esas situaciones en forma periódica. Y doctores de acá, doctoras de San Juan, de Mendoza y de Córdoba que han opinado, dicen de que cada uno lo ha ido manejando de acuerdo a lo que ha visto, ¿por qué? Porque no tenía un apoyo logístico seguramente para hacerlo, y que evidentemente se ha visto de que alguna gente a lo mejor lo ha podido gestionar mejor, otros doctores menos, algunos se ven más frío, otros se ven menos frío, pero a la larga pienso que es útil tener equipos multidisciplinarios que ahora que sabemos cómo funciona la cosa, nos protejan más a los profesionales de la salud, porque todos sufrimos lo mismo, y aparecen los programas de cuidar a los que nos cuidan, se llaman los programas que aparecen cuando uno trata de cuidar al médico, trata de cuidar a la enfermera, trata de cuidar al técnico, a la persona que da los turnos, porque la persona que da los turnos se agobia también de la situación y por ahí no está tan preparada. Bueno, ese sería como un resumen de lo que se ha hablado acá. Bien, la doctora Millán habla de un comité de crisis que se formó en el Hospital Carrillo de Mendoza y que yo recuerdo casualmente de que en la época que tuvimos pandemia, donde tuvimos la oportunidad de mezclar los clínicos de adultos con pediatras en el Hospital Carrillo, donde estaba también la doctora, y donde 6 meses estuvimos con pacientes COVID que se nos morían o se nos enfermaban gravemente, o sea que es algo terrible lo que nos pasó en esa época, porque era un hospital pediátrico obstétrico que se transformó en un hospital de adultos, de la noche a la mañana, con médicos pediatras y médicos que venimos a hacer apoyo logístico. ¿Y quién por ahí tomó la batuta para relajarnos un poco y hacer una meditación periódica? La doctora Millán. Así que muchas gracias, doctora, en ese periodo que nos salvó la psiquis. Bueno, la licenciada Abigail quiere expresar desde el Hospital Noti. Si quieres venir acá. Los psicólogos que pero también están los psicólogas sociales, que van de acuerdo a cada servicio que también afectan, Problemáticas, digamos. Bueno, la licenciada Abigail Amaro está explicando de que en el Hospital Noti, que es un hospital pediátrico, hay un comité en salud laboral que aborda estas temáticas de abordar las crisis de tipo de estrés y de problemáticas, digamos, que surgen periódicamente. Nosotros nos pasó en una situación desgraciada, que no fue la nuestra paciente, tanto del Ministerio de Salud Pública como del mismo hospital, salud mental, y se hizo una intervención que, bueno, fue guardia por guardia, sector por sector, de todos los compañeros que formamos parte del servicio de pediatría. Creo que fue fructífero y creo que ahí salieron muchas cosas, más allá de la muerte de nuestra compañera y cómo nos había afectado, sino de lo mal que estábamos como profesionales. Y bueno, se han empezado a hacer intervenciones. Explica de que en el hospital de ella hubo una problemática muy severa que fue el suicidio de una colega médica y que lo que falló por ahí en el sistema fue la detección prematura de los síntomas que llevan a una persona a tener ese desenlace, y que cuando uno estudia el burnout nos advierte de que comenzamos a ver cosas que son muy marcadoras de que esa persona está en crisis y que por ahí no lo tenemos porque casi todos estamos en crisis y por ahí no tenemos un apoyo logístico. Licenciada Kela Moyano. Recién hablábamos de lo que nos influye energéticamente, cómo nos hablamos. Y de alguna forma, que acabo de escuchar, se nos muere. Y esto es muy frecuente que me médicos tengo pacientes, no se muere. Y entonces esto también les ayuda a que no sientan esta responsabilidad, este dolor tan profundo, personal,
y no es algo que pertenece aparte de la vida. Cuando nacemos lo único que sabemos es que tenemos un coto, que tenemos un fin. Y esto también los invito que como médicos se lo replanteen, hablarse a sí mismo y responsabilizarse de lo que le sucede, implicar sus emociones y a su salud. Muchas gracias. En práctica por guardavidas en la costa y gracias a Dios no tuve que vivir experiencias traumáticas, todos los rescates salieron positivos, pero tuve compañeros que no llegaron a veces a la víctima y veía que muchos de ellos pasaba lo mismo, como con los médicos. Unos sentían un dolor, se me escapó, no lo encontré, se me fondió, y otros lo gestionaban y bueno, fueron imprudentes, les dijimos 1000 veces que no entraran al fondo, les dijimos 1000 veces que la pelota no fueran a buscarla. Entonces, entiendo lo que dice la licenciada, de que el tema de, a veces, hay personas que están preparadas para gestionar esa emoción y otras no lo están. De que la licenciada Abigail Amaro del Hospital Noti, el trabajo es maravilloso el que hace usted, apoyando a los colegas. Y aparte dice que acá la doctora, la licenciada Cecilia Schwartz dice el estrés en todos los niveles de cirugía de adultos y bueno, en todas las especialidades de ese tipo, el porcentaje de suicidio de médicos y enfermeros en algunos lugares es altísimo, sin que nos enteremos por ahí. Bueno, les agradecemos. Sí, el doctor Cólica. Está muy bien. Bueno, el doctor Cólica acaba de comentar de que hay un estudio, un grupo en Inglaterra que surgió hace muchos años, que es el doctor Baring, y que él planteó y justamente organizó un modelo de protección a los agentes de salud para evitar este tipo de fenómenos de la emoción y del estrés, digamos, seguramente laboral. Y comenta de que felicita a la licenciada Pellegrini, que este trabajo que se está haciendo en las escuelas con niños y los padres se debería aplicar también en las instituciones, en todas las instituciones, y básicamente en las instituciones de salud, para proteger a los trabajadores de la salud. Así que muchas gracias. Si se pueden presentar. Sí, soy Luciana, ya terminando la licenciatura en psicología, y esto de la educación emocional, que realmente lo veo esencial para todas las personas y en todos los ambientes, me está tocando desde la práctica acompañar el papel de las adicciones, y es un tema esencial en una de las tareas principales del tratamiento, es el registro diario de las emociones. Y se ve una ignorancia, porque es eso, falta de educación plena, emocional. ¿Qué son las emociones? Alegría, tristeza, y nos quedamos ahí. Y entonces, bueno, adicción, lo no dicho, realmente es un trabajo esencial y minucioso y transversal de educar en esto de poder expresar. Realmente quería traerlo como otra de todas las situaciones que necesitan esta educación emocional. Excelente. Creo que se escuchó lo que habló la licenciada. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Sí, te escucho. Este lo podemos ir pasando. Bueno, entonces acá que tener un comentario y después vamos a ir con la última charlita, así estamos muy bien. Bueno, yo trabajo en una columna de inclusión en la radio, porque soy licenciada en educación inclusiva. Y es más fuerte. Ah, bien, disculpe. Trabajo en una radio haciendo una columna de inclusión, porque soy licenciada en educación inclusiva. Y bueno, uno de los temas principales que abordamos siempre es el suicidio y también las emociones tanto en la persona con discapacidad y las personas que los cuidan, todos los tutores legales, porque muchas veces se enfoca las condiciones en toda la parte de la persona, las condiciones fisiológicas, mentales, pero no se aborda también la parte emocional de esa persona con discapacidad. Se aborda solamente desde el diagnóstico, pero no desde la parte
de cómo se siente él con ese diagnóstico, cómo se siente él frente a la sociedad con eso, cómo se siente la familia, los pares, porque también está este mito de la fortaleza del padre frente al hijo con discapacidad, y que también esto genera que a veces los mismos padres no se cuiden su salud mental por cuidar a su hijo, y somos el reflejo de lo que van a hacer el día de mañana nuestros hijos. Entonces, es más, o sea, si nos ponemos a ver desde la parte biológica, las neuronas de espejo generan esto. Entonces, si nuestros hijos no ven a nosotros cuidarnos nuestra salud mental, ya sea con o sin discapacidad, van a poder también ellos poder gestionar de diferentes formas las emociones. Entonces, bueno, me parece también buenísimo. Yo empecé con la diplomatura PINE para poder generar esto en todo el ámbito de discapacidad, porque me parece buenísimo poder hacer un complemento de que muchas veces el diagnóstico no es solamente un diagnóstico, sino hay muchas cosas detrás de ese diagnóstico. Entonces, por eso me parece espectacular el punto de vista que tiene la PINE frente a todo esto. Así que bueno, en la hora del almuerzo, los que quieran acompañarnos, vamos a seguir hablando con todo esto, ¿no? Tenemos un pequeño cambio en el programa por unas cuestiones de logística, así que ya llegó la Baldini, así que va a dar la presentación de Linda.